también vamos a tener unos pequeños vayan para acompañar esta conferencia, este momento tan bonito entre amigos íntimos. Y le doy paso a mi yerno, Ananta Prem Pandit, para que dé la parada de bienvenida y empezamos con los vayan y esperamos que se vayan colocando los demás que van ingresando y a poco vamos formando el grupo. Te dejo unas palabras, Ananta. Ok, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias a los presentes nuevamente por conectarse una vez más. Damos inicio a una nueva reunión de Sri Sadhu Sangha Shaka. Esta vez tenemos la presencia de Harold Escofield, que es un conferencista muy conocido. Bueno, él tiene amplio campo de investigación, ha estudiado medicina. Estoy muy ansioso de escuchar sus palabras el día de hoy. Y bueno, sin más ni menos, los dejo con los Bayans el día de hoy. Muchas gracias. Señor, ¿comenzamos con los Bayans? Empezamos. Jayo Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavanam, Jayo Radhe, Jaya Krishna, Jayo Vrindavanam, Sri Govinda Gopi Nata Madana Mohanam, Sri Govinda Gopi Nata Madana Mohanam, Syama Kunda Radha Kunda Giri Goveranam, Syama Kunda Radha Kunda Giri Goveranam, Kalindi Yamuna Yayo Yaya Mahavanam, Kalindi Yamuna Yayo Yaya Mahavanam, Dwadashakananam, Keshinata Bhaktivata, Dwadashakananam, Jagasavarila Oyo Sinamdam Namdanam, Jagasavarila Oyo Sinamdanam, Jayo Radhe, Jaya
Vrindavanam Jayo Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavanam Sri Govinda Gopinatha Madana Mohanam Sri Govinda Gopinatha Madana Mohanam Syama Kunda Radha Kunda Giri Goveranam Syama Kunda Radha Kunda Giri Goveranam Kalindi Jamuna Jaya Jaya Kavanam Haribo Kalindi Jamuna Jaya Jaya Kavanam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Radhe Radhe, Jaya Titi Radhe, 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 Jayo Radhe, Jayo Radhe,
Jai Shri Radhe, Jaya Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jai Shri Radhe, Jaya Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jai Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Jaya Guru Deva, 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 Radhe, 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 Radhe. Radhe, 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 Radhe. Jai Gaura Premanandi, Gaura Bhaktavinda ki jai, Sri Vrindavan ki jai, Mukti Rai Mandir ki jai, Sri Radha Mohan ki jai, Sri Bhaktivedanta Samara ki jai, Sri Radha Govinda Das Hamari Maharaj ki jai, todas las glorias de otros días ki jai, Sausanga Shaka ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari. Ananta, ¿quién está entrando ahí? Estamos ahorita con, bueno, el doctor Harold Scofield. Ya. Y tenemos a Wilber Taipe. Ya. A 5 personas más. Ya, y por Facebook Live, ¿quién se ha puesto, sabes? No, por Facebook Live tenemos a 5 personas más, pero no puedo ver el nombre. Tenemos a 5 personas más, pero no puedo ver el nombre. Ah, ok, ya. Lo que pasa es que por Facebook Live no pueden cantar, pueden oír, pueden comunicarse a través de escrito, ya sea hasta una pregunta y tú lo puedes leer y el expositor en su momento lo puede responder, pero la idea es que entren por el Zoom. Entonces, estamos con las 8:25, la conferencia empieza a las 8:40, estamos a tiempo tranquilamente, entonces podemos hacer otro vayan más. Pásame los cartas, ¿sí? Ahí mi esposa siempre acompañándome, ya estaba tocando los cártalos, y ahora vamos a cantar otra porque estaba por entrar Vidal Ramadava, que era el que cantaba ahora, yo lo acompañaba, pero a veces suceden cosas, esto, lo que han dado de nuevo, el confinamiento a partir de las 9, lo que queda, entonces la gente anda corriendo, anda en cosas, pero igual se van poniendo en la medida que llegando a casa, se van arreglando. Pero vamos a tener una noche muy bonita, porque realmente, pues, estas reuniones las hacen los presentes, los visitantes, los que están aquí conectados, y así se ha ido desarrollando ya más de 9 meses consecutivamente, semana por semana. Hemos tenido diferentes programas con diferentes expositores de renombre, como la pareja de Mariela Galeani con Carlos Garrido, Madhu Hari, Ramasundari, Kishore Gupta del Taramandir. Hemos tenido a Krishna Kripa de Colombia, a Sanipani Muni de la India, al mismísimo Sao Marade de Mundir Rai Mandir, a Raonar. Hemos tenido a Javier Ortiz, hemos tenido a Miguel Uchuya, a Marta Castillo,
hemos tenido también a Miriam Cabezas y muchos que ahorita no recuerdo bien, pero muchos expositores como Ananta Crick también. Ananta Crick ha dado dos exposiciones. Y así, y el doctor Guillén, que su segunda exposición fue la del sábado pasado, nuestro abogado, el doctor Gustavo Guillén López Castilla. Y así, y ahora le toca a Harold. Yo lo había estado invitando meses atrás, pero Harold es una persona muy ocupada, hace muchas actividades. Y bueno, y hace un mes y medio nos hemos vuelto, bueno, siempre nos comunicamos, pero hace un mes y medio me confirmó que de todas maneras iba a compartir una conferencia, una charla con nosotros, y que él pues lo estaba pensando mucho, dudaba si sus palabras cada vez iban a servir, a aportar. Yo le dije que sí, que bienvenido, porque Harold Escofiel es un amigo de muchos años, así de repente unos 19, 20 años, o tal vez los 21 años que tenemos en la tienda de Chacarí en Surco. Ahí lo conocimos. Primero lo conoció mi esposa, un día que fue Harold, y se conocieron. Él es una persona con mucho conocimiento y tiene muy habido la cultura de Egipto. Yo tenía unas tallas de Egipto ahí, se puso a hablar con mi esposa, y cuando vio el altar, donde tengo un altar en Chacarí donde está Gormitay, él se sorprendió, y mi esposa más, que él también sabía de la alianza de Chaitanya. Entonces mi esposa decía, no, cuando venga mi esposo, pero ya que venga, ojalá que esté mi esposa para que converse con él. Y así fue la segunda vez que fue Harold Escofiel a la tienda, fue con su papá, conocí a su gran padre, y al que en ese entonces estaba como el presidente de la Sociedad de Industria y Comercio, creo que en el segundo gobierno de Alan García, y el papá de Harold Escofiel estaba como el presidente de la Sociedad de Industria y Comercio, una persona importantísima. Y el señor vino a la tienda, una persona muy amable, muy sencilla, muy modesta, para la envergadura de lo que representa y es gente muy especial. Y ahí estaba Harold con su mejor cosecha, con sus demás hermanos, y ahí hicimos amistad. Harold se llevó algunas piezas de Egipto, pero yo creo que eso fue el puente, el pretexto para conocernos, ya que en esta vida nos teníamos que reencontrar nuevamente, y fue de esta manera. De ahí Harold Escofiel simpatizó mucho con mi esposa, con mi persona. Ella venía más de una vez a casa, y nos conocemos en diferentes programas. De alguna manera, en algún momento se me ha presentado la oportunidad de apoyarlo cuando él estaba albergando a muchos monjes lamas de Tíbet en su casa, pues organizando eventos muy lindos en la municipalidad de Miraflores, donde hizo una exposición espectacular, donde había mucha gente. Yo me acuerdo que hacían cola la gente para entrar. Creo que duró 2 o 3 días, y ahí le colaboramos a Harold con todo lo que él creía que nosotros podíamos apoyarlo. Nosotros empezamos 2 veces, lo apoyamos mucho, y tenemos una amistad de años. Tengo el honor de conocer a sus padres y algunos de sus 2 hermanos de él. No sé si al final son 3 hermanos, pero conozco, sí, a 2, y uno de ellos es tenor. Yo me acuerdo, uno de tus hermanos es tenor. Y bueno, entonces ahora voy a cantar otro Vayan más. No sé si entró Vidal Damadaba, Ananta. No. No, ¿estamos igual nosotros? Sí, así es, todavía estamos nosotros. Ahorita todavía no han Sí, todavía estamos nosotros. Ahorita todavía no han terminado. Ya, entonces voy a hacer el segundo Vayan para más o menos cuadrar que a las 8:40, porque también están los amigos de Facebook Live, y ahí vamos a compartir todos en conjunto. Entonces, este segundo Vayan. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopiyana Vallabha Givaradhari,
Obiyana Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Brayana Ramjana Yasodhanandana Brayana Ramjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yayo Radha Madhava Kunjavihari Yayo Radha Madhava Kunjavihari Gopiyana Vallabha Girivaradari Gopiyana Vallabha Girivaradari Sodhanandana Brayana Ramjana Yasodhanandana Brayana Ramjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yaya Radha Madhava Kunjavihari Yayo Radha Madhava Kunjavihari Gopiyana Vallabha Girivaradari Gopiyana Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Brayana Ramjana Yasodhanandana Brayana Ramjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yayo Radha Madhava Kunjavihari Yayo Radha Madhava Kunjavihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Gurudev Jai Gurudev Jai Gurudev Jai Gurudev Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Ora Premanandi, Jai Shri Prabhupada ki Shri Bhakti Rasakasya Guru Maharaj ki Guru Parampara ki Jai Vaishnava Sampradaya ki Ora Premanandi, Hari. Buenas noches con todos. ¿Quiénes están más? Ajá. Estamos Santiago Palacios. Muy buenas noches, Santiago Palacios. Fue un gusto muy grande, muy lindo conocerte hoy. Visitaste mi tienda, simpatizamos, me dijiste que llegaste anteriormente con tu esposa y conociste a mi esposa. Y qué lindo fue que compartimos ahora y la verdad que muy feliz de tenerte en este día. También a mi amigo del alma, a mi hermano Lachu Mirpuri. Él es una persona muy querida para mí y lo recuerdo mucho, siempre lo llevo presente, ya que su mamá, la madre Lata, siempre me llamaba hijo. Lachu y Sunil, pues, son una maravilla de hermanos. Rey San Miguel también es una persona muy especial, muy especial para nosotros. Los conozco añísimos, los conozco desde Barranco, desde Chosica, y también nos llegamos a ver una vez que pasé por Arequipa, y qué gusto tenerlo presente, como Wilber Tapia. Wilber Tapia es mi amigo especial. Voy a decir quién es él, quiero que lo conozcan. Wilber Tapia se dedica a lustrar zapatos, a lustrar botas. Yo lo conocí ahí en mi tienda en San Isidro, y él es un chico muy especial, es de Huancavelica, tiene su esposa, tiene su hijito llamado Clinton, un niñito de 3 años muy lindo que me ha mostrado su fotografía, y me da mucho gusto que Wilmer esté aquí. También John, me parece que John Carty, muy alegre de tenerlo a John Carty una vez más en estos programas tan bonitos.
y todos los presentes, como mi yerno Ananta Prem Pandit, que es el que coordina, el que administra el Zoom y el que da las palabras de bienvenida, las conclusiones, hace preguntas muy interesantes, y a nuestro gran expositor de hoy, nuestro amigo y hermano Harold Escofiel, Paramahansa Tem, quien lo conozco muchísimos años y hoy día nos va a deleitar con una conferencia muy bonita. Siento que Harold se ha preparado muy bien para entregarnos lo mejor de sí, sobre todo con mucho amor y mucha devoción, colocándole sus palabras a su corazón. Entonces, dejo las palabras a nuestro conferencista, el doctor Harold Escofiel. Ya sí, Rade Rade, buenas noches con todos. Rade Rade. Rade Rade. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. Mis reverencias a sus pies de loto y a todos los Vaishnavas presentes y a todos los amigos, invitados, todas las personas que nos están acompañando esta noche. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Y yo me siento muy agradecido por la invitación. Espero estar a la altura y la exposición en realidad el día de hoy pretende más que dar respuestas, lo que pretende es generar muchas incógnitas. Y lo que quiero es de alguna forma compartir con todos ustedes algún conocimiento que pueda yo tener de conocimientos mucho más grandes. Entonces vamos a compartir la pantalla para mostrarles un poco lo que he preparado. Entonces, esta exposición, primero que nada, quiero iniciar diciendo lo siguiente, y es que yo nací en la más oscura ignorancia. Mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Entonces, desde esta perspectiva, el conocimiento que voy a compartir con ustedes esta noche no es mío, sino es el conocimiento de una línea de sucesión discipular que viene desde Krishna y que ha llegado hasta nosotros, que nos permite comprender realidades trascendentes. En esa línea titulé la charla del día de hoy, de esta noche, Mi amado enemigo. ¿Por qué mi amado enemigo? Porque en la sociedad hoy por hoy, en esta era degenerada, es muy fácil colocarle esta etiqueta a muchísima gente, al que se te cruza con la combi, a la persona que grita en la calle, al que nos quiero o lo que fuere. Con mucha facilidad colocamos esta etiqueta a muchísimos seres y de una manera inmerecida. Y digo de una manera inmerecida porque en realidad ¿existen los enemigos? Esa es la primera pregunta. Y sobre todo hay que verlo a la luz de los ojos de alguien que es, digamos, el que nos ha dado la vida. ¿Existen los enemigos de Dios? ¿Existen enemigos para Dios? Partamos desde el punto de que todos somos partes y porciones de la divinidad. Y que ésta habita en nosotros, además, como Paramatma. Está en nuestro corazón. Y esta divinidad que de alguna manera nos da todo lo que nosotros tenemos, nosotros somos una chispita, es el equivalente a un fuego muy grande, y de vez en cuando, no sé si ustedes han visto que salen unas chispas volando y flotando. Nosotros somos como esas chispitas. Tenemos, digamos, la esencia de la divinidad, pero sin ser la divinidad. En esa línea, durante mucho tiempo y en muchas culturas y en muchas tradiciones se ha hablado de estas dos energías opuestas, del bien y el mal, de la luz y de la oscuridad, de los devas y los asuras. ¿Qué son los devas? Los devas son los semidioses. ¿Qué son los asuras? Son los demonios. Y estos se están tirando de forma opuesta, porque son muy opuestos en sus maneras de ser, de pensar, de actuar en el universo. Entonces, en esa línea, nosotros que observamos este mundo condicionado, estamos de alguna manera viéndolo a través de un cristal que no es del todo puro. ¿Y por qué no es del todo puro? Porque está impregnado de las tres modalidades de la naturaleza material. Y estas modalidades de naturaleza material son justamente conocidos con el nombre de la bondad, la pasión y la ignorancia. Y estas transforman
de alguna manera nuestra forma de percibir el mundo y nos hacen verlo de una manera incluso diferente. El karma que nos hace nacer con diferentes cualidades, algunos más en la bondad, más otros en la pasión, otros más en la ignorancia, y nos terminamos comportando un poco como ha sido nuestra combinación a la hora de haber reencarnado, de haber nacido. Entonces, la importancia de entender que no estamos viendo el universo de una manera completamente pura, sino que lo estamos viendo a través de este cristal, el cristal de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Y dice en el Srimad Bhagavatam 7.15, 43, 44, dice lo siguiente: en el estado condicionado, a veces nuestros conceptos de la vida están contaminados por esta pasión, por esta ignorancia, que se manifiestan en forma de apego, hostilidad, codicia, lamentación, ilusión, miedo, locura, prestigio falso, insultos, ganas de encontrar defectos, engaño, envidia, intolerancia, pasión, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más interesante en este texto que está un poco en lo que explica Srila Prabhupada, a veces nuestros conceptos incluso se contaminan también de la bondad. Y cuando yo digo que se contaminan de la bondad es porque esta modalidad de la materia, esta modalidad de la naturaleza material que se le conoce con el nombre de bondad, es la que nos hace ser generosos, es la que nos hace ser personas de bien, buenos ciudadanos, pero algunas veces nos empuja a hacer esto, ¿para qué? Para prestigio, falso prestigio, para ser aplaudidos, para ser reconocidos, para ser tenidos en una alta estima. Y es que la naturaleza material resulta de la combinación de estas tres de una u otra manera. Y Prahlad Maharaj en el Srimad Bhagavatam 7.5.30 añade algo que es muy importante para esta explicación. Cuando esta naturaleza material que está poluta no tiene una visión trascendente, nos vuelve personas materialistas. Y las personas materialistas que están demasiado ocupadas en el disfrute material y no conocen nada aparte de sus experiencias materiales, simplemente son arrastradas por los caprichos de esta naturaleza. Y llevan una vida que se caracteriza un poco por masticar lo ya masticado. ¿Qué significa esto? Es como hablar de que al final de cuentas, de una u otra forma, nos vamos a terminar agotando, cansando, fastidiando. Y es como cuando alguien come un poco de chocolate. La primera vez que lo come es como que agradable, ¿verdad? La segunda vez que lo come ya como que no tanto. Y si uno comiese mucho más chocolate, llegaría a un punto que terminaría empalagado y así asqueado completamente de esto, del chocolate. Ya no quisiera saber nada del chocolate. Sin embargo, en pocas cantidades, qué agradable puede ser para algunas personas, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Esto es lo que he querido citarlo como un ejemplo. Pero también lo que nos sucede es que al tener esta naturaleza poluta, vemos las cosas de manera errada. No vemos las cosas como son. Pero existe un estado superior al de la bondad, que nos permite ver las cosas como realmente son. Y voy a citar al Srimad Bhagavatam 4.25.55. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil. Nadie puede salir del enredo de estas tres, a menos que se entregue por completo a los pies del loto de Sri Krishna. Pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente. Y lo interesante es que cuando Krishna dice esto a Arjuna y lo invita a convertirse en un devoto y por lo tanto trascender a través del bhakti a estas tres modalidades de la naturaleza, no lo hace porque a Krishna le convenga o porque Krishna quiera de alguna manera tener más amigos o más seguidores o más gente que lo adore, sino que es para nuestro propio beneficio. Es en nuestro beneficio que se da esta invitación a poder ser un devoto. Porque al ser un devoto pasan cosas peculiares. Por ejemplo, en el Gita se afirma que aquellos que están influenciados por estas modalidades de la bondad se pueden elevar a mejores condiciones de la vida en planetas superiores. Y aquellos que están en la pasión podrían permanecer en este mundo y en la Tierra e incluso en planetas celestiales, pero los que están influenciados en la ignorancia se degradan a una vida animal en planetas donde la vida es inferior incluso a la humana y el sufrimiento es mucho mayor.
Entonces, cuando uno aspira a ser devoto, en el Bhagavad Gita se afirma que cualquiera que se ocupe en el servicio devocional del Señor se vuelve automáticamente trascendental a los tres destinos de esta naturaleza material. Y entonces se sitúa en una etapa de autorrealización o Brahma Bhuta. ¿Qué significa Brahma Bhuta? Significa que forma parte de la divinidad de una manera especial. Disfruta de los beneficios de la divinidad. En otras palabras, señores, nos completamos y al estar completos somos capaces de toda la potencialidad que tenemos para poder lograr las cosas. Con esa potencialidad enorme solo podemos lograrla, mejor dicho, no podemos desarrollar la potencialidad completa si no tenemos a la divinidad con nosotros y no somos lo que tenemos que ser, sirvientes de la divinidad, acompañar a la divinidad, servir a la divinidad. Y cuando estos devotos están en la tierra, ¿qué sucede? Y no es que me esté alejando de la disertación, sino al contrario, me estoy acercando, porque cuando estos devotos están aquí con nosotros, todo el universo se beneficia. Para citar un ejemplo, tenemos a un devoto conocido que es tataranieto de Henry Ford, y es Alfred Ford, que es el dueño de la compañía Ford, que es un billonario, ¿sí? Que tiene el nombre de Ambarish Das. Y él, ¿qué hace con su dinero? No se compra una mansión, no lo gasta en lujos y en lo que se le ocurra, sino que todo ese dinero o parte de ese dinero lo tiene dedicado a construir una mansión también, pero no para él, sino para todos. Una mansión que es la casa de la divinidad, un lugar que va a servir para poder dar luz de espiritualidad a todo el planeta por más de 1000 años y cumplir de esta manera la profecía de Chaitanya Mahaprabhu, que por más de 1000 años vamos a tener este espíritu de bhakti, de devoción y de cercanía y de fácil llegar a Dios por toda una era. En esta era degenerada vamos a tener esta tabla de salvación. ¿Sí? Y eso es lo que pasa cuando los devotos están aquí, cuando los devotos están actuando, cuando los devotos están presentes. Pero volviendo al tema, mi amado enemigo, ¿qué podría ser entonces un enemigo? Tal vez lo que hablamos al inicio, los asuras, los demonios. ¿Qué son los demonios? Vamos a tratar de entenderlos, pues son lo opuesto a un devoto. Están totalmente subyugados por la energía material y cuando están en la tierra, lo que son es altamente destructivos. Es un egoísmo que consume, porque como están negando las potencialidades que tienen si tuvieran a la divinidad, dándoles ese poder y esa fortaleza auténtica, lo que terminan haciendo es estar cegados por la ambición, cegados por consumir todos los recursos del planeta, ser egoístas en todo el sentido, buscar solamente el disfrute, solamente ellos estar complacidos. Y cuando existe un demonio con estas características en el mundo, termina ¿qué haciendo? Generando grandes destrucciones y destruyendo el planeta donde todos vivimos. Entonces tenemos al devoto por un lado que genera grandes beneficios para todos y para el planeta y el universo. Y tenemos a los demonios que generan gran destrucción. Pero estos demonios son odiados por la divinidad, merecen que nosotros también tengamos una sensación de hay que alejarse, hay que matarlos, hay que desaparecerlos, encerrarlos a todos en prisión. Bueno, hay que tener cuidado en esta afirmación, porque confundidos por el ego falso, como dice el Bhagavad Gita 16-18, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios. Al final lo que tienen es una gran envidia de no tenerlo todo. Quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás, blasfeman contra la religión verdadera. ¿Sí? Es decir, estos demonios hacen muchísimo daño, pero principalmente se hacen daño a ellos. Principalmente. Y en esta línea, cuando hablábamos de mi amado enemigo, Dios cómo ve a todos los seres. Y cuando digo todos los seres es con T mayúscula, todos los seres, incluyendo a estos que podríamos catalogar o poner, estereotipar con la etiqueta de demonios. Dice en el Bhagavad Gita 5.18, los sabios y humildes en virtud del conocimiento verdadero ven con la misma visión a un manso y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un paria.
Y es verdad. Yo lo he visto en personas muy elevadas, en personas santas, en verdaderos devotos, cómo ven a todos con los mismos ojos, sin importar cuán asura o cuán deva uno pueda ser. Y esto es fantástico, porque son los ojos de la divinidad y nos dan todo el potencial de lo que podemos lograr. Y en el Srimad Bhagavatam 7, 8, 9 se dice, hacer diferencias entre amigos y enemigos en tu corazón no es sabio. Ten una mente ecuánime con todos. En este mundo, el único enemigo en realidad es la mente, cuando está desviada y fuera de control. Cuando vemos a todos los seres en un plano de igualdad, entonces llegamos al nivel de adorar al Señor perfectamente. Entonces, cuando uno se eleva con esta visión, cuando uno ve con los mismos ojos de Dios, podría uno entonces hacer la pregunta siguiente, pero si Dios ve así, a todos por igual, de la misma manera, entonces, ¿quién por favor me explica estas historias donde, por ejemplo, Nrsimhadeva, una de las encarnaciones más importantes de, de la divinidad para defender el planeta, ¿sí?, aparece para matar a Hiranyakashipu? Y Hiranyakashipu, un gran demonio que desestabiliza el universo. Y por otro lado, en su encarnación de Varaha, cuando aparece para poder restituir el planeta a su posición original, destruyendo a Hiranyaksha, ¿sí?, otro demonio que hace grandes estragos. O cuando el mismo Krishna destruye al demonio Kamsa. Entonces, ¿Dios tiene enemigos? Porque las historias parecieran en apariencia decirnos que sí, que los tuviera, pero en realidad no. En realidad, como dice el Bhagavad Gita 9:29, yo no envidio a nadie, dice el Señor, ni tengo preferencia por nadie. Soy ecuánime con todos, pero aquel que me ofrece servicio con devoción es un amigo y está en mí, y yo también soy su amigo para él. Ciertamente, la suprema personalidad de Dios es ecuánime con todas las entidades vivientes, pero el devoto que se entrega por completo a los pies del loto del Señor es distinto de alguna manera al no devoto. Y en otras palabras, todos podemos refugiarnos en los pies del loto del Señor y disfrutar por igual de las bendiciones del Señor. Pero los no devotos no lo hacen, pero no lo hacen por decisión propia. Ellos son los que se vuelven enemigos de ellos mismos. Para Dios, en realidad, no hay enemigos. Él se mantiene ecuánime. A él no le afecta. Y esto se reafirma una vez más en el canto séptimo, en la Ciencia de Dios, capítulo 1, texto 25, donde dice, el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el controlador supremo, es la superalma, ¿sí? Está libre del falso concepto del yo o lo mío. Por lo tanto, la idea de oraciones que lo satisfacen no es tan correcta, y en el sentido de que él no siente ni placer ni dolor cuando blasfeman contra él o cuando le rezan, que no tiene ni amigos ni enemigos. Cuando castiga a los demonios, lo hace por su bien. Y cuando acepta las oraciones de los devotos, también lo hace por su bien. A él no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias. Es decir, todo lo que hace la divinidad es por nuestro bien. Todo. Él en realidad ve a todos con los mismos ojos, con esos ojos de amistad, con esos ojos de oportunidad, con esos ojos de padre con los brazos abiertos. Y es en apariencia más bien que hay estos enemigos en estas historias. Porque ¿quién era Hiranyakashipu y Hiranyaksha? Eran ni más ni menos que Jaya y Vijaya, los dos grandes guardianes de Vaikunta, el mundo celestial. Y estos dos habían caído en ese estado solamente por una situación penosa de haber perdido por un segundo la visión trascendente. Y es que por un segundo, al ver a estos pequeños sabios desnudos que se acercan al portal del cielo y les dicen, queremos entrar, estos dicen, no, estos son unos niños desnudos, medios locos, y no ven a Paramatma en su corazón. Ellos por un segundo pierden de vista que ahí está la divinidad en el corazón de estos sabios. Y por ese segundo reciben una maldición y caen al mundo material como demonios. Pero solamente
para poder disfrutar de los lilas de la divinidad, solamente para poder, al final de cuentas, ser salvados por la divinidad. Porque la divinidad, cuando mata a estos demonios, no los está matando en el sentido espiritual, los está matando tal vez en el sentido material para interrumpir sus acciones pecaminosas. Pero lo que está haciendo es, nada puede contaminar a la divinidad. Entonces, todo lo que toca a la divinidad termina purificándose. Y estos seres, además, que habían nacido en una mentalidad demoníaca, que eran además los grandes guardianes de Vaikunta, pensaban mañana, tarde y noche cómo enfrentarse a la divinidad. Es más, Hiranyakashipu hace tantas austeridades y le pide al señor Brahma, ¿sí?, tener todos los poderes y todas las energías y casi la inmortalidad, porque su meditación constante era en la divinidad. Cómo vencer a la divinidad, cómo luchar contra ella, cómo poder ser, entre comillas, su enemigo. Y en realidad lo que estaba haciendo era meditando, pensando en la divinidad. Pensar en la divinidad, ya sea como enemigo o como amigo, podría traer algunos beneficios. La diferencia es la velocidad con la que uno puede alcanzar esos beneficios. Y en el Bhagavad Gita 4.7 dice, y así es la naturaleza de la divinidad. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, oh descendiente de Bharat, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Hace 500 años Chaitanya Mahaprabhu vino con ese espíritu para enseñarnos cómo ser devotos, cómo poder ser de beneficio a la humanidad, beneficio a nosotros mismos, cómo podemos tener ojos trascendentes, los ojos de la divinidad. Entonces, de un modo u otro, como dice el Srimad Bhagavatam 7.1.32, debemos considerar que esto de pensar en la forma de Krishna hay que pensarlo con gran seriedad. Porque esto nos puede llevar a la salvación. Incluso si fuéramos un poco demonios, debemos hacer todo lo posible por pensar en Krishna, sea como amigo o como enemigo. Nadie puede ser enemigo de Dios. Es imposible ser enemigo de Dios. Nadie tendría el poder suficiente para poder hacerle nada. Y sin embargo, a veces tontamente creemos que somos enemigos de Él. ¿Sí? Y tenemos un poco de celos de que Él sea Dios y que tenga todo lo que tiene. Y aunque no lo digan muchos políticos y aunque no lo digan mucha gente poderosa, hubo una encuesta muy interesante que se hizo un día a un grupo de millonarios y le pidieron al que tenía más dinero, ¿sí?, que pudiera resumir en 2 palabras su filosofía de vida. Y este hombre la resumió de la siguiente manera: I want more. Lo dijo en inglés, que en castellano significa quiero más. Es el hombre más rico de la tierra y en esta encuesta que le pidieron que resumiera su filosofía en pocas palabras, decía quiero más. Es decir, no le era suficiente. Y no le es suficiente porque le falta el todo. Y el todo es justamente ese, la divinidad. Todo lo que hace Dios entonces es para nuestro bien. Y es simplemente, no hay enemigos para Él. Es simplemente la velocidad que nosotros querramos ponerle para poder regresar a Él. Un devoto lo va a hacer muy rápido y además de una manera agradable. Hoy, al inicio de esta reunión, por ejemplo, estábamos cantando unos bhajans y qué hermoso poder entonar el nombre sobrenatural de Dios en nuestros labios y traer a la divinidad aquí, al frente de nosotros en el sonido, ¿no? Por ejemplo. Y el hecho de tenerlo presente. Un ateo, por ejemplo, tiene un riesgo mucho más grande porque no está pensando en la divinidad, piensa que no existe, lo quiere negar y solamente está absorto en las 3 modalidades de la naturaleza material y su riesgo de renacer una y otra vez es inmenso, aún siendo un hombre muy bueno y aún siendo muy bondadoso. Pero justamente por no tener esta visión trascendente está incompleto y por eso permanece atrapado. Y un demonio que estuviera bien situado, pensando constantemente en la divinidad, porque es su enemigo,
Al final tal vez podría liberarse como las historias que hemos visto, pero su camino va a ser muy doloroso, va a ser muy triste, va a ser muy largo y va a ser muy solitario. Un devoto siempre está contento, un devoto siempre ve en el resto a Dios. Un devoto en realidad que esté triste no existe. No debiera existir un devoto triste porque lo tiene todo y ve a Dios en todo, en la enfermedad, en la pobreza, en las dificultades, en todo lo que pueda suceder. Entonces, es casi una condición de devoto ser feliz. Entonces, ¿cuál camino queremos escoger? ¿El rápido, el no tan rápido y el más lento? Creo que el rápido es el que todo el mundo quisiera tomar. Y es que en conclusión, Dios es el benefactor universal y por eso se manifiesta en multiplicidad de formas, para que de una u otra manera tengamos opciones para acercarnos a Él, para que podamos verlo en miles de fenómenos, para que podamos adorarlo, para poder amarlo con mayor facilidad, para que sea más fácil. Pero en este camino de conciencia de Krishna tenemos la propia voz de la divinidad que nos da las pautas para poder entender mejor la fórmula de rescatar estos tres conceptos. Primero, todos los seres, sin ninguna excepción, son amados por Dios. Segundo, el solo hecho de tener un enemigo, si yo tuviera un enemigo, eso es una mentalidad demoníaca o materialista. Nadie debiera tener enemigos. La visión pura, que es visión, por lo tanto, de un devoto y por lo tanto reflejo de la propia divinidad, es de ecuanimidad hacia todos los seres. Y cuando yo digo ecuanimidad a todos los seres, miren el impacto. Si yo me preocupo por los peces que están en el mar, si me preocupo por las aves que vuelan, y si me preocupo por todos y cada uno de los seres, no contaminaría este planeta bendito. ¿Cuántas cosas dejaría de hacer si viera con ecuanimidad al mundo? Si viera con los ojos de Dios. Y alguien por ahí podría decir, pero qué difícil es ver el universo con los ojos de Dios, ¿sí? Y hay una fórmula, y esa fórmula es muy rápida. Y es justamente el sonido, el mantra, no es diferente de Dios, es Dios mismo. Y les cuento una anécdota. Una vez un gran maestro estaba dando una exposición y este maestro hablaba del poder del mantra, del poder de la vibración divina y de las capacidades que ésta tenía para transformar la vida de todas las personas. Y una persona en la audiencia levantó la mano y dijo, maestro, disculpe, la verdad no le creo. Y me parece una tontería lo que usted está diciendo. ¿Cómo un mantra puede hacer que yo me transforme y sea una mejor persona? Eso es imposible. Las palabras no tienen ese poder. Y el maestro le dice, ¿sabe usted? Es un estúpido. Y el hombre entró en ira automáticamente. Y le dice, pero ¿cómo es posible que usted, un gran maestro, alguien tan elevado, me haya tratado de esa manera y me haya dicho estúpido? Me ha hecho enojarme, me ha hecho ponerme iracundo. Y el maestro lo queda mirando y le dice, ¿ve cómo las palabras tienen poder? ¿Cómo haber dicho eso ha transformado su estado anímico? Pues de la misma manera, Harer Namah, Harer Namah, Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatir Anyata. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse le constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y a Srila Prabhupada en una reunión le preguntaron, pero Prabhu, maestro, es tan difícil dejar de ser todo lo que uno ha sido, todas las cosas malas que uno ha hecho. ¿Cómo uno puede transformarse? Van a ser nacimientos tras nacimientos para poder yo redimirme de todas las cosas terribles que he hecho. Y Srila Prabhupada le contestó, solo necesitas un segundo, porque Krishna lo dice claramente. Si tú te rindes a él, Bhagavad Gita 1866, tarea, léanlo, ¿sí?
un segundo, yo te liberaré. Y ahí lo que le dice Prabhupada es lo que le dice Krishna a Arjuna, ¿sí? Abandona todo tipo de religión y tan solo ríndete a mí. Y por eso yo te libraré de todas tus acciones pecaminosas. Y en ese sentido, lo que quiero terminar en esta charla es diciendo, ni hay enemigos para Dios, ni debiera haber enemigos para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un gran amigo. Y ese amigo es la suprema personalidad de Dios que habita en nosotros y que lo único que quiere para nosotros es el bien y el bien para todos. Habiendo dicho esto, quedo a su servicio, me rindo a sus pies y pido perdón por todas las omisiones y todas las cosas que pude haber dicho de manera incorrecta. Como les digo, esto es un conversatorio y lo único que pretendo es que busquen, investiguen, lean un poco más y espero haberles generado muchísimas dudas. Muchísimas gracias. ¡Rade, rade! Doctor Harold Escofiel, para Mahansa Prem. Qué linda exposición, qué didáctica, qué metódica, qué concisa a su vez y qué linda narrativa. Nos ha llevado, nos ha hecho revisar el Bhagavad Gita, nos ha puesto los textos más relevantes para reforzar esta idea de mi amado enemigo, que finalmente has dado como una conclusión muy hermosa que en realidad no hay enemigo. Sí, hay un enemigo porque ya está la palabra dicha enemigo en el diccionario, lo que pueda significar enemigo. Pero con la visión trascendental, como tú lo has explicado, imagínate, un enemigo es el mejor de tus amigos. Y si hay algún enemigo, como bien lo has dicho tú, pues es muchas veces la loca mente que se vuelve inestable y se vuelve codiciosa y ambiciosa, lujuriosa y tan, tan solícita que es insaciable y que nunca para de desear, pedir y pensar. Que ya cuando esté estable, como tú has dicho, cuando esté estable, es la perfección del yoga, cuando es estable en el yo, cuando está estable en el yo, puede ver con esos ojos de amor, con los ojos de la divinidad, a todos por igual, hasta un paria o un come perro. O sea, esa es la posición. Y eso sí se puede hacer, tú mismo lo has dicho y lo has sustentado. Porque la conciencia de Krishna, llamen como le quieran llamar, se tiene que fundamentar o se tiene que sustentar no solamente con principios, no solamente con emociones, con corazón, con sentimiento, sino también con base, citando los libros, citando los textos, para fundamentar, para sustentar un pensamiento que va de acuerdo y va equilibrado al sentimiento, ¿no? Y eso es importante, importante para todos nosotros. Qué linda exposición, te agradezco. ¿Sabes lo que yo pensaba cuando te escuchaba hablar? A Harold Escofiel, a Paramahansa Prem, me lo tengo que llevar de gira. Tenemos que hacer una gira, tenemos que hacer una combinación ahí para dar charlas como estas, y a una vez que se rompan filas ya podemos visitarnos y abrazarnos, pues conseguir conferencias bonitas en universidades, en colegios, porque estos son aportes con una mente bastante open-minded, muy abierta, con un pensamiento totalmente amplio, universal, donde todos pueden entrar, donde todos pueden disertar, donde todos pueden discernir y todos pueden aportar también. Porque tú abres ventanas para que la gente no solamente away te mire, sino también se anime a ingresar y a su vez también se anime a investigar. Eso es lo más importante. Entonces, yo dejo las palabras a Ananta Prem para que le pueda preguntar al público presente preguntas que le quieran hacer a nuestro conferencista, quieren entrar en un debate, quieren hacer un coloquio, pues ahí se los deja un tremendo expositor y muy querido para todos nosotros. Ay, sí, Rade, Rade. Buenas noches con todos, muchas gracias nuevamente al expositor. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar por el o quizás también la pueden levantar la mano por la aplicación y les damos el audio. Sí, o escribirla por el chat también si les resulta más fácil, ¿no?
Pueden hacer sus preguntas, nuestro amigo Santiago, Lady, Freddy San Miguel, John, anímense a preguntar. La exposición de hoy ha sido muy bonita, muy rica en conocimiento, tiene muchos puntos como para compartir, para discernir, para llegar a acuerdos con Harold o agarrarse la mano con Harold y sumergirse más en los temas y sacar más. Entonces es muy bonito, aprovechemos este momento que es muy lindo. ¿Por qué? Porque son mis patas, no Ahí va. tienes nada que hacer ahí. O he hecho una buena charla, Prabhu, o he generado dudas demasiado grandes. Ahí John ha levantado la mano. Creo que John tiene ahí una pregunta. Buenas noches. Gracias. Tenía una consulta. Yo soy nuevo en el grupo, nuevo en Krishna. Yo obviamente soy católico, pero no practico la religión. O sea, trato de practicar lo que es la espiritualidad. Y al escuchar la charla, usted habló de que Dios tenía muchas formas y maneras para llegar a Él, o algo por el estilo, lo entendí. Pero al final dijo que solo había una sola forma, que era a través de un canto. ¿Podría explicar un poquito más de eso? Porque mi pregunta en el fondo es si es que yo no creo en Krishna, ¿no puedo llegar a tener esa salvación? ¿O Krishna se presenta en muchos dioses o en muchas formas? No sé si me dejo entender. Sí, perfecto, John. Vamos a tratar de aclarar la duda y en ese sentido, con todo cariño, además. Fíjate, primero que nada, no tienes que sentirte mal por no conocer a Krishna o no querer, digamos, o sea, en el sentido de que uno no tiene que convertirse en Hare Krishna para poder salvarse. La respuesta es no. La respuesta es uno tiene que creer en la divinidad. Uno tiene que tener la seguridad que la divinidad está presente. ¿Sí? Si bien es cierto, Krishna es uno de los nombres más importantes, y esto lo digo más que nada por el hecho de que le tengo un cariño particular a Krishna. Krishna es mi amigo, lo quiero sentir así, como un amigo. Y es una tradición que es una de las religiones más antiguas del planeta. Si tú investigas cuál es la religión más antigua del planeta, vas a encontrar que esta es una de las religiones más antiguas del planeta practicadas. El hecho de que tú veas a Dios en muchas cosas, en la naturaleza, es importante, es crucial. Y el canto del santo nombre podría significar en la tradición católica a la que tú perteneces, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Y no es necesario creer en Krishna para que el efecto del mantra cale en tu corazón, para que genere el efecto que estamos buscando, que es elevar nuestro estado de conciencia. Porque el nombre Krishna no es diferente de la divinidad. ¿Sí? Jesús no es diferente de Jesús en cuanto al nombre y pronunciar el nombre. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el nombre era tan poderoso que si tú mencionabas el nombre de alguien que había fallecido muchísimo tiempo atrás y decías su nombre y pronunciabas su nombre, lo traías al presente, lo volvías a la vida. Entonces, por eso para los egipcios era tan importante preservar el nombre de sus faraones. Y cuando se hablaba de algún faraón o se mencionaba su nombre, se le traía a la vida. Y esto no deja de tener algo de verdad y algo de luz, porque el nombre de Dios no puede ser diferente a Dios. Cuando uno pronuncia el nombre de Dios, al margen de que uno crea o no crea, no necesitas tener fe al inicio. Basta con que lo pronuncies, traigas ese nombre a tu mente, pienses en esa divinidad. Si lo quieres hacer con la forma de Alá, si lo quieres hacer con la forma de Jesucristo, la forma de Yahvé o la forma de Krishna, eso va a ser un poco la experiencia que tú de manera personal y gradual vas a ir desarrollando. Pero lo que vino a enseñar el señor Chaitanya en su encarnación de hace 500 años, que es Krishna mismo viniendo a la tierra para enseñar algo, quiso enseñar de que
cantar, pronunciar el nombre de Dios, pensar en Dios, nos hace mejores seres humanos, si es que lo hacemos de la manera correcta. Y cuando yo digo si lo hacemos de la manera correcta es con 6 características que se mencionan en los Vedas. Y una de esas características, y es la más importante, es la humildad. Y es la humildad de decir, bueno, podría ser, ¿no? Como la historia que conté al final del maestro y sobre el poder de las palabras, cómo éstas podían transformar. Si cuando alguien nos dice algo fuerte, nos altera, y tiene ese poder sobre nosotros y las palabras tienen poder, ¿cuánto más poder podría tener el mismo nombre relevado, o sea, revelado de Dios? ¿Cuánto más poder podría tener? No hay diferencia entre él y su nombre, ninguna. Y como nada puede contaminar a la divinidad desde esta perspectiva, ¿sí? El hecho de pronunciar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese mantra, lo que está haciendo es diciendo el nombre de Dios y lo está trayendo aquí. Y como no puede contaminar, si hay algún vestigio de algo que no nos deja ver con una visión pura y trascendente, el solo hecho de pronunciar su nombre hace que podamos tener una visión mucho más trascendente. Podríamos decir otros nombres, ¿sí? Shimhadeva, no sé, otros nombres de la divinidad. Hay cientos de miles de nombres de la divinidad. Lo más importante es tenerlo presente. Si lo tienes presente y tienes presente que la divinidad está en el corazón del resto, podríamos tener una actitud diferente con todos los demás. Te lo digo porque, por ejemplo, me tocó ser presidente de la Junta de Propietarios de este edificio donde yo vivo un tiempo y tenía que dar indicaciones, normas, establecer cosas, ¿no? Y una persona me quería mandar una carta notarial por haber dado una norma en pandemia de que, de que cada quien bajara su propia basura para evitar que el personal de limpieza lo hiciera. ¿Y por qué? Porque pues, el personal de limpieza se podía contaminar de COVID, ¿no? Entonces dije, bueno, que cada quien baje su basura en el tiempo de pandemia. Y una señora me quiso mandar una carta notarial por eso, ¿no? Y si, bueno, es más, me mandó la carta notarial. Preguntó por mi nombre primero que nada. Quería saber cómo me llamaba para poder hacer que la carta notarial tuviera peso, porque estaba ahí mi nombre escrito, ¿no? Porque ese nombre escrito en ese papel soy yo, ¿no? Entonces me lo mandó. Y si yo me dejaba llevar, como que me dejé llevar, por no ver a la divinidad en el corazón de esta señora, me enojé un poco. Y de pronto pensé que era mi enemiga. Pero con esta charla que me invitó mi amigo querido, me permitió darme cuenta que equivocado estaba. Entonces, es la divinidad, es el nombre, es el poder del nombre el que nos transforma. No sé si he aclarado de alguna manera este tema de si me sería de beneficio o no mencionar el nombre de Krishna aún si no creo en él y no considero que Krishna es Dios. La respuesta es, habría un beneficio sin duda, aún si no creyéramos que Él es Dios para mí. ¿Sí? Habría un beneficio sin duda. No sé si de alguna manera ayudé, John, o compliqué peor las cosas. No, te agradezco la sincera respuesta. Lo que pasa es que en mi caso en particular, como he pasado por diferentes experiencias budistas, cristianos, católicos, también hindús, al final se me ha hecho un enredo en mi cabeza en ese sentido, pero lo que he notado al tener esta experiencia, yo pienso que Dios de alguna forma ha permitido que yo tenga esta experiencia, he notado que todo es casi lo mismo. Cuando tú logras profundizar en esto, es lo mismo. Yo lo que me quedo con la charla que tú has indicado es la intención de ver en nuestros enemigos, o perdonar a nuestros enemigos y verlos como personas, o sea, no sentir una pureza de intención hacia ellos, ¿no? Al final de cuentas, en su comportamiento a veces
hay ignorancia o nosotros mismos estamos proyectando nuestros propios miedos, nuestros propios condicionamientos, juzgamientos, problemas, ¿no? Es lo que yo me quedo. La parte que se me complica, y quiero confesarlo, es la parte y me preocupa mucho, yo creo que tiene que ver mucho con mis creencias, que están muy arraigadas, de mencionar la palabra Krishna y sentir que estoy traicionando parte de mi fe, ¿no? Y es la parte que yo combato mucho. No, Y es no te por ello que... preocupes. Puedes decir, John, sin ningún problema, Cristo. Cristo, Krishna, suena muy similar. Entonces, puedes repetir Jesús, 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 Cristo, 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 y es el mismo efecto. Es exactamente el mismo efecto. Y no lo digo yo, lo decía Srila Prabhupada, que es el fundador de este movimiento que trajo a Occidente este conocimiento. Entonces, en ese sentido, por eso te decía, no sé si tú decías de que eres católico, pero que no eras muy practicante, no hay ningún problema que puedas decir Cristo, o si en algún momento has sido budista o has tenido algún acercamiento a otros procesos, lo importante es que no dejes de hacerlo. Creo que el peor error que cometemos, perdona que te haya interrumpido, solamente era para aclararte que es correcto, no necesitas traicionar ese sentimiento, ¿sí? Si sientes que con Cristo vas a poder tener una experiencia trascendente y vas a poder ser un mejor ser humano, por supuesto, es la forma. Entonces, yo lo que he citado son los textos Vaishnavas, son los textos que nosotros estamos utilizando esta noche, pero de ninguna manera es excluyente. Dios está en todos lados. Gracias, me quedo con eso, me da mucha tranquilidad, en realidad. Y con sinceridad pienso que lo que escucho acá a veces es un camino mucho más directo, a veces hay que escudriñar la Biblia de una forma muy fuerte, pero aquí es como más digerible, ¿no? Más directo. Te agradezco mucho, me has tranquilizado en ese sentido. Gracias. Para servirte, John. Lady de Paz, ¿tendrás alguna pregunta? Amigo Freddy, ¿tendrás una pregunta para nuestro gran expositor? ¿O algo que quieran acotar, agregar? Sería lindo. ¿Cómo están? Un ratito tengo 20,000 pantallas abiertas, entonces ni me veo. Y no, espérate. Pueden ir preguntando mientras me estabilizo, denme un minuto. Aquí estamos para servirlos, no hay problema, los esperamos, no hay problema. Y retomando algo que John mencionó, creo que la clave la dijo John con mucha fuerza, es investigar. Es así como la Biblia, hay que leerla, hay que zambullirse, ¿no? Entonces, todos los textos que que he citado, que he mencionado, es una invitación en realidad a zambullirse, ¿no? Es ver la piscina ahí que está lista, limpiecita, llena de agua, invitando en este verano a zambullirse. Ahí está. A ver. ¿Listo para la pregunta, Lady? Perdón. Ya estoy, hola. Pero creo que John quiere hablar. Igual, John, puedes hablar primero si gustas. Veo que tu manita está Perdón. Pensé que como iba a aprovechar, como no estaban preguntando, iba a aprovechar. No, adelante. Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy interesante. La verdad es que cuando me invitaron a la conferencia, vi el título y es como que te captura, ¿no? Porque uno se pregunta mucho acerca del enemigo y quién es un enemigo finalmente. Entonces, escuché todo lo que dijiste y la verdad es que yo creo principalmente que lo que nos une como cada sábado a estas reuniones es la búsqueda que tenemos hacia Dios, ¿no? Independientemente de nuestras creencias. Yo soy cristiana y la vez pasada me topé con alguien que era católico y mi novio es hinduista. Entonces es como, la religiosidad es algo que realmente nunca la he concebido ni la he aceptado en mi vida, porque creo que es uno de los principales enemigos. La religiosidad divide mucho. Sin embargo,
cuando yo hablaba con esta persona que es cristiana, yo estudié en un colegio católico de monjas para decirte que, o sea, que yo rezaba el rosario todos los días, que era como hacerlo todos los días. Y, y bueno, y entonces esta persona que es católica me dijo que, yo le dije, bueno, mi novio es hinduista, él tiene sus creencias y yo tengo las mías. Y entonces él me dijo, bueno, todo el mundo tiene derecho a buscar a Dios de la manera en que uno tiene, o sea, es como un proceso, ¿no? Un aprendizaje que uno va adoptando en la medida que uno va avanzando en el camino de la vida. Como cristiana te puedo decir que la Biblia menciona una frase que yo siempre me la atribuyo y siempre procuro que esté en mi vida. En Romanos 8 dice que primero dice que todas las cosas que pasan siempre terminan para bien. Y que dice que todo lo que viene del enemigo, siempre Dios lo transforma para bien. Y creo que es algo que al mismo tiempo es alentador cuando uno pasa por circunstancias que le podemos poner el nombre como enemigos a las circunstancias que nos pasan, pero depende mucho de la perspectiva que uno tiene. Porque al final, si todo obra para bien, incluso esos malos momentos o a las personas que llamamos enemigos, no tenemos porque todo está siendo un aprendizaje. Ni nadie carga con la responsabilidad de cumplir con nuestras expectativas, ni mucho menos cumplir lo que nosotros queremos. Entonces, esa frase, cuando el tema me llamó a mí la atención sobre los enemigos, esa frase cala mucho en mí, ¿no? Que literalmente dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. Entonces es maravilloso cómo se vuelca la historia de pensar que eso que nos puede hacer mal termina siendo para bien. Y entonces, bueno, yo quería acotar eso. No sé si alguien quiere No, decir algo. totalmente válido, totalmente cierto, Lady. Te agradezco además que hayas citado la Biblia para esto. Y en esa línea el punto está que eso que dices es muy cierto, es absolutamente cierto, pero va a depender de la visión con la que uno reciba las cosas que le pasan. Y, y eso es lo que falla mucho en uno, ¿no? En uno mismo. Falla mucho cuando la visión no está pura, cuando está impregnada por estas tres modalidades de la naturaleza material que contaminan la visión. Porque ponte a pensar, Donald Trump perdió las elecciones. Y si bien es cierto, es una realidad el hecho de que todo lo que sucede es para bien, ¿cómo él lo interpretó? Si pudiera él haber metido tanques y haber tomado el poder a la fuerza, lo hubiera hecho de repente, por decir algo. No me consta. Pero a lo que voy es que es por la visión, es la forma como terminamos de ver el universo. Pero para poder ver ese universo de manera correcta, tienes que tener al aliado de la divinidad contigo. Porque si no ves a la divinidad en el corazón del otro, difícilmente te ves en él y deja de haber empatía. Entonces, cuando uno de una manera espiritual lo ve así, es que cómo yo me atrevería, por ejemplo, a mentarle la madre, por decir algo, a un chofer de combi que se me está atravesando y que me puede haber hecho chocar, si yo veo la divinidad en su corazón. No me atrevería. ¿Cómo voy a hacer semejante herejía? Pero, y es que esa divinidad que está en el corazón de todos es la que nos termina uniendo a todos. Eso no significa que uno se tenga que relajar y decir, bueno, que me chanque el carro, que me bote, que me mate, que me atropelle. Lo que significa es que esa visión trascendente, ¿a quién beneficia? Principalmente a uno. Y es tan hermoso lo que dices porque eso va conectado mucho
con la profundidad que uno mismo se va aceptando y amando. En la medida que uno se acepta, se ama y tiene la convicción de quién es y para cuál es el tránsito para esta tierra que uno vino, porque yo creo que somos totalmente espíritus todos. Entonces, uno va viendo al otro y ya se quita esa venda de los estereotipos, de los prejuicios y absolutamente de todo. Y sabes que eso es tan delicioso lo que dices, porque eso es uno de los máximos consuelos para mi alma, creo. El saber que Dios no mira como miran los hombres, sino que Él, la Biblia dice que Cristo escudriña los corazones. Y el escudriñar significa que si yo estoy viendo que una persona viene y me choca el carro, yo estoy viendo a una persona que quiere hacerme daño, estoy viendo a una persona que sabía mi nombre, mi apellido, mi edad y por eso lo hizo a propósito, o estoy viendo a una persona que no sé atrás de la acción que tuvo, qué fue lo que pasó. Entonces, cuando nosotros cometemos ciertas, digamos, equivocaciones en la vida, por así llamarla, porque todo es un aprendizaje, pero si cometemos ciertas equivocaciones en la vida, mi propio consuelo, y esa es mi creencia, es saber que Dios conoce lo profundo de mi corazón y Él escudriñó en el corazón. Yo la vez pasada hablaba con un pastor que él decía, te hago una pregunta, ¿tú crees que Hitler está en el cielo o en el infierno? Lo dijo abiertamente. Y la gente muy religiosa decía, pues no, va a estar en el infierno porque mató a tanta gente, que los judíos, que es esto, que el otro. Y él decía, ¿y qué pasa si el día en que todos estemos con Dios vemos a Hitler en el cielo? ¿Tú le dirías que Dios se equivocó? Si Dios no se puede equivocar. Y entonces es maravilloso con ese ejemplo saber que hasta la persona que quizás cometió lo más aberrante en el mundo, Dios entendió el porqué o entendió las consecuencias. No justifica en mi racionalismo humano y carnal por qué lo hizo, pero gracias a Dios que yo no soy Dios y que solo Él ve lo que yo no veo. Porque si no... No, y fíjate, así como nosotros digamos, en los procesos Vaishnavas creemos que existen muchos planetas celestiales y en el mundo cristiano se habla de mansiones. En el cielo hay diferentes mansiones, hay diferentes, y Él reservó para los discípulos los tronos, ¿verdad? Alrededor de Él, iban a gobernar con Él, iban a estar. Entonces, es claro que cuando uno puede haber sido muy malo, pero tal vez para los ojos de Dios que escudriña los corazones, mereció en algún momento, por alguna razón que no conoceremos jamás, salvar a Hitler. Pero probablemente Hitler no tenga el mismo estatus, por decirlo de alguna manera, en el cielo que la Madre Teresa de Calcuta. Es muy probable que sean mansiones diferentes, es probable que tengan relaciones diferentes, porque también en el mundo espiritual hay, esto lo digo desde la perspectiva hindú, ¿no? En el mundo espiritual se habla de que en el mundo espiritual hay diferentes formas de servir a Dios. Hay gente que tiene la suerte de poder ser un asociado muy cercano, como Arjuna, por ejemplo, con Krishna, ¿no? Su amigo íntimo, ¿no? Y otros nos tocará, probablemente a mí me tocará, si tengo la suerte de llegar a ese mundo espiritual, de repente me va a tocar ser el pasto, por donde va a caminar Dios encima, por decir Qué algo. bonito. Entonces, exacto, pero estoy en el mundo espiritual y disfrutando de ese beneficio del mundo espiritual. Entonces, estoy de acuerdo contigo que no, gracias a Dios no somos Dios, porque no tenemos que juzgar eso, que es tan difícil de juzgar, Exacto. Y tú pero sabes que ahí, no quiero hacer una conversación de dos, así que sí, ¿no? estamos abiertos, queremos escucharlo todos, pero tú sabes que uno de los grandes apóstoles, ya que mencionaste a los apóstoles, de sus discípulos de Cristo, fue Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Fue un asesino. Pablo fue un asesino. Pablo mataba a la gente que creía en Cristo, hasta que Cristo lo confronta y le dice, ¿a quién buscas? Estoy aquí. Entonces, eso. Ahora, quizás... Por eso, ahí Pablo es el ejemplo perfecto de amado enemigo. y quizás para entrar un poco en debate, yo respeto lo que tú crees y está bien y todo está perfecto.
tú dices que, bueno, lo que conciben quizás en el hinduismo es que hay diferentes como habitaciones, mencionaste. Pues no sé, ¿sabes qué yo creo? Lo que yo creo, ¿no? Es que para Dios todos somos iguales. Es lo que creo. Sí, es correcto. Para Dios todos somos iguales, pero nosotros somos los que nos ubicamos en la habitación diferente. Es decir, por nuestras obras. Es que entramos a cuartos distintos. Pero para Dios, Bueno, a mí me encantaría debatir contigo en eso, porque la verdad es que no Él sé quiere por el qué, mejor pero lo cuarto creo para mucho, todos. lo creo mucho, tengo muy arraigado. Hay como una parábola en la Biblia que, así en general, ¿no? Dice que, o sea, un obrero estaba trabajando en el sol todo el día. Así ¿Te es. acuerdas? Y de Tal cual. repente estuvo todo el día trabajando, ¿no? Todo el Que día trabajó y después vino uno que era muy flojo y trabajó solo una hora y el patrón le pagó lo mismo que al obrero de que trabajó una hora que al que trabajó todo el día. Y Pero, entonces, Lady, ¿qué dijo al final? ¿Qué dijo al final Dios en esa parábola? ¿y a ti qué te importa? Los que se, Básicamente, ¿no? ¿Y a los ti que qué se te molesta? quejaban, Yo le pago al otro. sí, los que se quejaban de por qué le dio lo mismo, dijo, ¿a ti qué te importa? Le dijo, si yo le doy igual a Sí. O, todos. Ese es mi bueno, no lo problema, que es no me mi importa, plata. Claro, pero en un pero sentido. trató de hacer ver eso. Y entonces, Exacto. ¿cómo yo interpreté eso cuando lo leí? Lo interpreté como Lady, ¿sabes qué? Para mí todos son iguales. O sea, no te metas en las decisiones que tomo. Entonces, Exacto. eso fue para Lady. Es que ese es el corazón de la divinidad. Sí, o sea, Ese es el corazón. Lady, más bien en el sí. respeto y cariño a la divinidad que está en los corazones de todos los que están esta noche, tal vez alguien más querrá hacer alguna pregunta. Vamos a cederle, ¿qué te parece la oportunidad de hacerlo también? Sí, por favor. Y te agradezco todo lo que has compartido porque ha sido hermoso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gaurav, Prabhu Gaurav, no sé cómo es la secuencia. Estamos con el tiempo. Usted dirá. La verdad sí, no, estamos muy bien en el tiempo, todo está bien, Maén. Quisiera preguntarle a Nanta Pren, a ver si tienes alguna pregunta. No, más bien yo me quedo sin palabras con la exposición del día de hoy porque muy didáctica, súper interesante y de verdad nos plantea las cosas de otra manera, ¿no? Nos ayuda un poco más a ahondar en esta devoción que nos une a todos hoy en día, ¿no? Más bien, nada más agradecerle al expositor del día de hoy Sí, y a los participantes por las preguntas, por su atención. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. para Mahansa Pren, Harold, doctor Harold Escofiel. Si bien es cierto, la exposición que hoy día nos has compartido es muy clara, muy rica, llena de conocimiento e información. También es cierto, Harold, en nuestro foro interno, en nuestra reflexión, de que ese papel es muy delicado. Hablo en el buen sentido de la palabra, no como que me falta agallas y que no sea una persona con principios de guerrero para salir adelante, pero es muy delicado este tema en el sentido de que es un ejercicio constante, es una práctica constante para poder desarrollar esos ojos de amor y convertir, ¿no? Convertir el hierro eh, en todas las cualidades que pueda tener el fuego en su contacto y asimismo, ¿no? Darle la vuelta a todo o darle la vuelta al chapati para que de lo malo entender lo bueno o entender la lección del impacto. No es fácil, porque al comienzo no es fácil, pero no digo que es difícil. Al comienzo, cuando pasan cosas en nuestra vida, eventos, sucesos, ataques, enfrentamientos, injusticias, ¿no? Si queremos llamar así, no es fácil entender el mensaje. Simplemente considerando figura y fondo, pues en la figura, en el impacto primero, pues es una decepción,
qué sé yo, es algo intolerante, inaceptable, lo que me ha pasado, lo que está pasando. Sin entender pues el fondo. El fondo se puede revelar días siguientes, años siguientes, no necesariamente se revela en el momento o segundo después, pero yo creo que en la medida que vamos ejercitando todas estas prácticas, todos estos pensamientos, ponerlos, llevarlo a la práctica para finalmente realizarlos, pues pienso que en su momento todos van a tener diferentes momentos, de acuerdo a cada quien cómo realice la vida y todo lo que enfrenta. Vamos a tener momentos en el cual vamos a poder ver de esa manera las cosas, vamos a poder entender y vamos a poder reaccionar, en la cual vivimos, venimos de muchas generaciones y más o menos hay un molde en el cual nos indican, entre comillas, cómo debemos actuar, consciente o inconscientemente. Entonces, si no ejercitamos todo esto, no vamos a desatar todos esos nudos mentales que tenemos, que son muy sutiles, por la cual a veces respondemos cuando realmente no queremos responder de esa manera. ¿Por qué? Porque no somos así. Pero como tenemos un molde que todavía está muy atado, pues sin ejercicio, sin práctica constante, como la muerte en marcha, entonces no vamos a poder lograr entender y comprender, no aceptar, sino entender y comprender y trascender y ver con otros ojos qué hay detrás de, ¿no? Qué hay detrás de la valla, qué hay detrás del obstáculo, o cuál fue el mensaje de este impacto. Entonces, lo que ha dicho es muy, muy importante, muy cierto, pero eso tiene que ir acompañado de la práctica, de la acción constante, el análisis introspectivo y estar ahí sin bajar la guardia, hasta que prontamente eso se haga un hábito, se haga parte de nuestra segunda naturaleza, finalmente se encuentre con nosotros mismos y sea parte nuestra, ¿no? Eso es lo que yo más o menos puedo pensar o aportar, Jano. Totalmente cierto. Y es que hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje, pero yo digo que sí lo hace. El hábito sí hace al monje. Y el repetir la acción constantemente termina haciendo que cale en nuestro corazón y en nuestra mente. El hecho de repetir esa actitud, de ver con ojos compasivos, esa actitud de ver que todo lo que sucede es por nuestro bien, como hábito, cuando se establece como hábito, entonces claro, ya ahí vamos a verlo, pero es una repetición. Creo que ningún deportista ha logrado la medalla de oro por haber corrido una sola vez. Y ninguna persona que quisiera de una manera científica alcanzar una meta lo puede hacer si no investiga y si no hace de esto algo de vida. Entonces, yo creo que le doy toda la razón en eso, Prabhu, toda la razón, porque no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Por eso Srila Prabhupada pedía que recitáramos 16 rondas de 108 del mantra Hare Krishna todos los días, porque ese hábito terminaba cambiando la mente. Yo quería preguntar algo, ¿puedo? ¿Todavía? Sí, claro. Ya. Es muy interesante lo que ha dicho Gaura porque esta renuncia a ese, no sé si decirlo a uno mismo, pero como una renuncia a eso que, pero no es a uno mismo, ¿no? Es como que a lo que no es de nosotros, mejor dicho. Correcto, y correcto. hacerlo nuestra propia naturaleza. Qué importante es eso, Gaura, que has dicho, hacerlo como una segunda naturaleza. Correcto. Eso es maravilloso, porque no solamente es la teoría, sino es ponerlo a la práctica, y es una práctica diaria. Los musulmanes rezan, creo que 3 veces al día, porque de esa manera ellos, pues, como que se sienten de algún modo más conectados con Dios, o liberados, o dan sus penitencias. Y entonces,
Mi pregunta va, a veces cuando nosotros, o sea, cuán complejo es esta renuncia, ¿no? Porque hay personas que, y a mí me ha pasado, mejor dicho, para no hablar de personas, sino que a mí me ha pasado en algunas oportunidades años atrás, que esa renuncia no ha sido fácil, porque hay patrones antiguos de la propia naturaleza que uno tiene que aprender a soltar, perdonarlos o aprender a vivir con ellos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en esos casos? No, no estás en mute. Sí, lo que te quería decir es lo siguiente. La propia palabra renuncia significa eso justamente, deshacerse de cosas que son como la mochila, ¿no? Que no nos permiten ver nuestra propia naturaleza. Son las cosas que nos atan a este mundo, ¿no? Por eso decía que el ateo tenía más facilidad de volver a renacer y renacer y renacer y quedar atrapado. Y es porque esa renuncia, al final de cuentas, es en apariencia también. ¿Y por qué es en apariencia? Porque uno dice, uy, no quiero renunciar a mi mal genio, no quiero, no quiero renunciar a mi ira, no quiero, es casi como, yo lo veo como médico, ¿no? No quiero renunciar a mi colesterol, a mi presión alta. Es una renuncia entre comillas, porque sí, se renuncia a eso, pero el beneficio que se obtiene es tan grande cuando uno lo ve, que la presión sanguínea esté bien, que no tenga uno colesterol y que uno goce de todo el potencial de la mente, de todo el potencial de la naturaleza humana. Entonces, en esa línea, entonces, ¿es difícil la renuncia? Sí, pero una vez más, es difícil por la visión con la que vemos a esa renuncia. En realidad no debe ser una renuncia dolorosa, ¿no? Ese renunciar a uno mismo es cuando uno está muy fijado en ese yo, de yo me merezco absolutamente todo, yo me merezco, no digo que sea tu caso, más bien estoy hablando de mi caso, yo soy así. Entonces, renunciar a este yo es tan difícil, es tan complicado por por la visión incorrecta. Y por eso retomo lo que dice Gaurav. Y es que, como dice Gaurav Prabhu, si no se tiene el hábito, si no se crea el hábito de ver con la visión correcta, si no se repite esto, por eso es que la necesidad de volver a llamar a Dios y volver a llamar a Dios, y como tú dijiste, los musulmanes rezan constantemente. Los cristianos y los católicos antes lo hacíamos mucho, al despertarnos, a la hora de desayunar, almorzar y comer, a la hora de dormir con el acto de contrición. ¿Cuántas veces pensamos en Dios o nos han enseñado a pensar en Dios y cuántas veces realmente lo hacemos? Yo en esta charla me termino haciendo una pregunta a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es la visión con la que estoy viendo yo la vida? ¿Estoy viéndola con la visión de Dios o con mi visión? ¿Estoy renunciando realmente a esas cosas que debiera renunciar y que no deberían costarme tanto al final de cuentas? Y es el hábito, Sí. es como vemos el mundo. Bueno, yo creo que es un camino eterno, ¿no? Es un camino eterno, porque yo era feliz cuando no tenía pareja, porque no tenía que lidiar con las emociones que la vida me enfrentaba, o era súper feliz, pero ahora soy más feliz, el noble español, así como decirlo, ahora soy más feliz, pero sigue siendo más complejo. Y entonces descubro otra naturaleza, que es la naturaleza que se me revela de quién soy yo ante las personas, y entonces yo ya no era tan espiritual como creía, y ya no era la Lady Zen todo el día de la meditación, porque cuando me saca alguien de mi zona de confort, porque bonito es cuando te vas y eres una zeta y te vas al monte y dices soy la persona más iluminada y el ser más iluminado, pero baja a la ciudad y tópate con la persona que no es nada espiritual o que no es nada iluminada y de repente te quiere buscar un problema de la nada y tú dices, ¿a dónde se fue toda mi meditación de la mañana? O sea, y es un camino eterno de renuncia, de decir, yo siempre digo esto, porque, bueno, porque siempre lo digo, más de ti, menos de mí. Siempre lo repito, Cristo, más de Cristo, menos de mí, porque sí, con mis fuerzas y con mi naturaleza, no, pero no, y esa es mi humanidad. Entonces, es un camino eterno, ¿no? Y no es fácil, para nada es fácil, a todos nos sacan de quicio todos los días, por más espirituales y por más
que practiquemos la meditación, pero el mundo Lady, real es que estamos expuestos a esto. Sí. ¿cuál es la diferencia cuando uno dice que es un caminar eterno, verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre ¿qué hace toda la diferencia en un camino? O sea, cuando ya lo estás recorriendo, obviamente estás caminando, pero estás caminando hacia una meta, ¿verdad? Hacia un lugar. ¿Qué hace toda la diferencia? ¿Sabes qué hace toda la diferencia? Creo que la diferencia la haría la forma en que miro el camino, cómo disfruto el camino. Esa es una, pero la más importante, el tiempo que dedicas en caminar. Porque cuando nos detenemos y el tiempo sigue corriendo, jamás vamos a llegar. El hecho es caminar, caminar, caminar. Me caigo, me tropiezo, me golpeo, me levanto, sigo caminando, sigo caminando. Y es ese tiempo que yo invierto en ese camino, viéndolo con la visión correcta, que va a hacer que ese camino sea agradable y que tarde o temprano termine llegando. Por eso es que la práctica es el maestro. Así es. Por eso esta charla jamás pretendía transformar los corazones de todos en 25 minutos. Sería poco científico. Por eso yo les dije al inicio de esta exposición, espero que esto surja, de esta conversación surja en ustedes y en mí muchísimas preguntas, para no ser respondidas aquí, sino para ser respondidas en toda una vida. Ese es mi deseo de todo corazón. Que de esta reunión de 25 minutos, de 30 minutos, 45 minutos, salgamos con más dudas y que nos echemos a andar y que nos echemos a caminar y que invirtamos más tiempo en ese camino. Muchas gracias, Lady. Prabhu Gaurav, ¿cómo vamos? Creo, como son las 10, ya la familia debe estar reclamando, a todos. Exactamente, estamos terminando. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por su pregunta, que ensalzaron esta conferencia que nos dio el doctor Harold. Creo que perdió la conexión Prabhu Prem. Sí, al parecer. No está. Sí, se cayó la comunicación. Ahí está. Ahí está. Disculpe que se me fue la señal, pero muchas gracias a todos los presentes y le dejo las palabras finales a Ananta Prem, por favor, para finalizar. Bueno, nuevamente agradecerles. Ananta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sigue. ¿Sí? Bueno, sigue. Nuevamente agradecerles a todos los presentes, agradecerle al expositor por tan versada exposición. De verdad, Dandavat Pranam, por tan iluminado conocimiento y por acercarnos un poco más a la verdad, ¿no? Poco a poco. Agradecerles nuevamente a todos su presencia, su compromiso, a Lady siempre por tan acertadas preguntas, y espero verlos el siguiente sábado también, y a muchos más. Muchas gracias. Haribol. Hare Krishna. Bye bye. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel, John, Wilmer, Carol, Lady. Gracias por todo, gracias por la compañía. Chao, gracias a ustedes. Ahí había un amigo, creo que Carrasco también, con mucho su presencia.